¿Qué tal? Os habla Jesús Conde. Vamos a seguir dentro del curso de JavaScript, dentro del curso de XHTML. Y antes de empezar en detalle a ver el DOM, el Document Object Model, que será clave para entender cómo JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Pero antes de esto vamos a hacer otro video tutorial eminentemente práctico de trabajo con objetos, elaborando distintos scripts centrados en el uso del objeto date. Objeto que maneja todo lo que tiene que ver con fechas y horas en JavaScript. Podemos usarlo para conocer la fecha, para conocer la hora, para almacenar fechas y horas, hacer cálculos con estos datos y convertir también esos datos en strings y utilizarlos de múltiples formas. El objeto day tiene muchos métodos, no vamos a hacer aquí ahora una tediosa enumeración de todos ellos. De nuevo te remito a la utilización de los magníficos lenguajes de referencia que existen. Incluso si profundizas en el trabajo con cualquier lenguaje de programación, sería muy interesante irte creando tu propio lenguaje de referencia a partir de los que existen e ir incluyendo en él tus propios ejemplos, las plantillas para determinado tipo de acciones que posteriormente puedes reutilizar. Lo que vamos a hacer es elaborar distintos scripts y al tiempo que los vayamos haciendo, desde luego, iremos viendo en muchos de los métodos que tiene este objeto, el objeto date. Y para ello empezamos con un script muy sencillo que nos permite obtener la fecha actual. Aquí lo vemos en salida en pantalla, poniendo un fondo y unas características con estilos CSS, pero lo que nos interesa ahora es cómo conseguir lo que aquí vemos, la fecha del día de hoy, gracias al uso de JavaScript. No hay ni que decirlo que si esto mismo lo usáramos mañana, pues aparecería el día 5, ya que lo que hace este script es indicarnos la fecha en la que nos encontramos. Pues para su elaboración vamos a empezar por declarar un array que vamos posteriormente a poblar con todos los meses del año. ¿A qué se debe que hagamos esto? Pues porque entre los muchos métodos con los que cuenta el objeto day, no hay uno que nos dé los meses por el nombre. Lo va a hacer siempre por números. Además, menos aún nos da el nombre por idiomas. En este caso nosotros creamos los meses en castellano. Así que para empezar creamos un array y lo poblamos con los meses del año. Eso es algo que ya tienes que saber hacer. Vamos a llamarle, por ejemplo, a la variable donde almacenar el array meses. No estaría nada mal que antes de ver cómo lo hacemos aquí ahora en pantalla, ya intentaras por tu cuenta ver cómo crear un array con el nombre de los meses. Es muy sencillo, no creo que a estas alturas tenga ya ningún problema. Creamos, por lo tanto, la variable donde vamos a guardarlo, la que llamamos, por ejemplo, meses, como decíamos. Y ahora recuerda que el array es un objeto y, por lo tanto, tenemos que crear una instancia mediante el uso de la palabra clave new array. Y ahora poblarlo simplemente es entre paréntesis, puedes incluir, separado por comas y entre comillas, porque son strings, los nombres de los meses, como aquí vemos. Y de este modo ya tenemos dentro de una variable llamada meses los 12 meses del año como un array. Recuerda, y ahora después lo volveremos a ver dentro de un momento, que el índice de cada uno de estos elementos del array empieza en 0 y llega a 11. Por lo tanto, el índice de enero es 0 y el de diciembre es 11. Veremos cómo esto, justo con el sistema con el que funciona Day, se adapta perfectamente. Ahora explicaremos en un momento por qué.
A continuación vamos a crear una nueva instancia del objeto date y lo vamos a inicializar sin darle ningún valor propio. Entre paréntesis podríamos indicar un día, un mes y un año, pero si queremos que sea la fecha y hora actual, en este caso tenemos que inicializarlo sin darle ningún valor. Sería simplemente de nuevo crear una variable en la que guardar. Vamos a llamarle, por ejemplo, dateNow y inicializar una instancia con la palabra clave new y la palabra del objeto date. Con esto tenemos en la variable dateNow creado una instancia del objeto date con la fecha actual, ya que no indicamos ninguna fecha en concreto dentro de los paréntesis. El nombre de la variable podría ser cualquier otro. Yo tengo bastante la costumbre de utilizar nombres, a veces en inglés, de in-out. Una de las razones es porque cualquiera que trabaje con código sabe que muchísimo del código pues lo reciclas, lo reutilizas. Y si hay alguien que todo el código que escribe lo escribe desde cero, habría que llamarle simplemente gilipollas. En fin, puede que suene un poco duro y soy una persona a la que me gusta poquísimo, tanto cuando estoy en las clases presenciales como cuando escribo vídeos, usar tacos. No creo que se tengan que usar, pero en este caso creo que está perfectamente justificado. No hay ni que decir que, mientras que a los nombres de variables podemos poner lo que queramos, aquí a este le llamamos meses, más aquí es porque, por ejemplo, fecha ahora a mí me suena realmente mal. Pero lo que sí que no se puede cambiar son las palabras clave. Aquí date tiene que ser date y aquí array tiene que ser array, igual que la palabra clave new. O var, que recuerda que no es obligatorio usarlo, pero que no está de más. En definitiva, lo que tenemos aquí ahora es en una variable llamada dateNow almacenada la fecha del momento en el cual el script se ejecute. Lo que vamos a hacer ahora es justo de estos muchos métodos que tiene el objeto date, como decíamos, vamos a utilizar el objeto getDate, que nos va a permitir tener la fecha, getFullYear para el año y getMonth para el mes. Con estos tres métodos nos permitirá obtener por separado día, mes y año, que después formatearemos como un string en el modo en el que queramos. Pues lo hacemos de nuevo almacenando el resultado en una variable y utilizando el método justo con esta variable, que recuerda que es donde ya tenemos almacenada la fecha actual. Tanto para el año como para el día es tan sencillo como crear la variable y utilizar el método con la variable ya creada. Como vemos aquí, variable yearNow, le llamamos de nuevo, poner ahora año, ahora, suena como suena, y aparte recuerda que aunque en este caso debería funcionar, nunca debes en los nombres de variables, por ejemplo, utilizar ni acentos ni ñes, esos caracteres especiales que no los hay en el inglés. Así que de nuevo, por muchas razones, más cómodo, simplemente le llamamos yearNow, y ahora observa que es el nombre de la variable donde tenemos guardado este resultado y el método getFullYear. Con esto tenemos ahora ya almacenado en la variable yearNow el año. Y hacemos exactamente lo mismo para los días. Aquí el orden en el que aparezcan no tiene ninguna importancia, ya que recuerda que el formateo lo haremos después utilizando documentWrite para que aparezca en pantalla. Ponemos primero estos dos justo porque se hace igual, mientras que ahora los meses vamos a tener que hacer algo distinto. Aquí de nuevo var dayNow le llamamos y de nuevo utilizamos la variable donde guardamos la fecha y le aplicamos el método getDate. Con esto tenemos ahora en esta variable almacenado el día del momento en el cual se use el script. Nos queda ahora lo de los meses, pero recuerda que los meses lo que hace getMonth, que es lo que vamos a usar ahora, es devolvernos un valor de 0 a 11 dependiendo del mes en el que estemos. Para que funcione con el nombre, como queremos que haga, creamos este array y por lo tanto el modo de escribirlo tiene que ser un poco distinto.
Ahora para los meses, como decíamos, en parte es distinto. Para empezar, creamos igual una variable donde almacenar el resultado. Pero no queremos que el resultado sea el que aparece en DateNow exclusivamente. Aquí lo que nos devuelve, recuerda que es la fecha completa, y para el mes nos va a devolver un valor entre 0 y 11 según el mes en el que nos encontremos. Y si te fijas, resulta que el modo en el que el array organiza los índices de los elementos que lo forman es también exactamente el mismo, porque empieza en 0. Así que aquí los meses están de 0 a 11. Así que lo que tenemos que indicarle aquí en esta variable para el mes es que nos devuelva el índice que esté en el array meses para el mes que está marcado aquí. Si resulta que aquí nos indica que es el mes 6, que nos devuelva el índice 6, que va a coincidir en este caso con el mes séptimo, porque empieza desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería julio. Pues aquí vemos el resultado como tiene que devolvernos meses, el array, y entre corchetes datenow.getMonth. Este resultado, por lo tanto, si te fijas, lo que va a hacer es ponernos aquí el número que nos devuelva para el mes. Y aquí tendremos, por lo tanto, meses más, entre corchetes, un índice que dependerá. Ahora estamos en junio, sería 5, porque recuerda que empieza en 0. Y, por lo tanto, lo que va a hacer al encontrarse aquí con el índice 5, devolvernos el índice 5 del array. Creo que es perfectamente claro, que no tiene ningún problema para entenderlo. Pues ahora que con esto ya tenemos almacenado en 3 variables el día, el mes y el año, pues ahora podemos darle el formateo de salida en pantalla que queramos. Vamos a utilizar el document write, ya tan utilizado, y que es uno de esos elementos del objeto document que empezaremos a ver en próximos videotutoriales. Y aquí vemos, por ejemplo, document write, y ahora entre paréntesis un formateo, ponemos hoy es el día más y la variable donde tenemos guardado el día. Hacemos exactamente lo mismo para mes y año. Podríamos ponerlo como queramos. Aquí ahora el formateo es a libre elección de cada uno. Simplemente vamos a poner eso, hoy es el día tal, del mes tal, del año cual. Pero podríamos hacerlo del modo que quisiéramos. Aquí lo vemos, lo mismo para el mes y el año. Recuerda también, para que quede con buen aspecto, dejar espacios en blanco en el string para que no queden pegados los datos de la variable con el string que estemos utilizando. En fin, eso creo que tampoco es necesario decirlo. Y recuerda que ahora si quisieras cambiar los nombres de las variables, como se usa solo en un sitio donde se crea y otro donde se utiliza, aquí donde pone year now, si aquí cambias y pones lo que quieras, llámale X, funcionaría exactamente igual. Si quisieras cambiar la de date now, la tendrías que cambiar en estos 3 sitios, que es donde se utiliza, por el nombre que quisieras. Recuerda que lo que nunca se puede cambiar es el nombre de un objeto, una palabra clave o el nombre de los métodos. Estos tienen que ser exactamente como aparecen. Pero los nombres de las variables le podemos llamar como queramos. Aquí observa cómo tenemos el script completo que estamos viendo. Y ahora, como a cualquier otro elemento que incluyamos dentro de una página HTML, le podemos dar un formato, aquí por ejemplo en el body indicando un color, un tipo de fuente, y es lo que vemos ahora en salida que veíamos al principio de este video tutorial. Añadimos también encima del script con etiquetas de cabecera H1 un texto y posteriormente el script. Si ahora lo probamos, aquí tenemos la salida, esto es la cabecera que decíamos, y aquí el script que recoge los datos, recuerda la fecha, el mes en texto, al recoger el número del array 5, que va a coincidir con el índice para junio, y el año. Ya decía, creo que tampoco no hace falta decirlo, que si este mismo script lo probamos mañana, aquí aparecería 5. Si lo probamos dentro de un mes, aquí aparecería julio. Y en fin, si lo probamos dentro de un año, ya sabemos lo que aparecería aquí seguro.
Seguimos y vamos a ver ahora cómo podemos hacer algo muy similar para las horas en lugar de para las fechas. Vemos aquí cómo aparece en pantalla la hora del momento en el que se muestra la página y según la hora que marca el reloj del navegador del que esté visitando, del ordenador del que esté visitando la página. Pero observa también, vamos a introducir un nuevo detalle que aquí pone buenas tardes. Si fuera por la mañana pondría buenos días y si fuera por la noche pondría buenas noches de un modo muy sencillo con un condicional. Podemos también utilizar date para que devuelva mensajes distintos dependiendo de la hora en la que nos encontremos. La primera parte del script va a ser bastante similar a la anterior usando otros métodos. Empezamos creando una variable a la que vamos a llamar saludo y es la que utilizaremos posteriormente para, mediante un condicional, utilizar, como veíamos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y vamos a usar una segunda variable para almacenar la hora actual mediante la utilización del método como hicimos antes. Aquí tenemos la variable saludo y la variable fecha actual, donde creamos una instancia del objeto date que, al no indicar nada, recuerda que va a tener la fecha y la hora del momento en el cual utilicemos el script. Vamos en este ejemplo, justo para ver, una vez que esto se entiende, lo sencillo que es cambiar los nombres de las variables, ponerlos todos en algo parecido a castellano. Vamos a utilizar fecha actual y hora y minuto y segundo actual también, en lugar de now como poníamos antes. Y a continuación creamos otras tres variables en las cuales en cada una de ellas recuperamos de fecha actual, donde tenemos la fecha del momento en el que se usa el script, la hora, el minuto y el segundo. Esto también exactamente como hacíamos antes para días, meses y años, ahora utilizando los métodos getHours, getMinutes y getSeconds para recuperar la hora, minuto y segundo del momento en el que se ejecute el script. De nuevo, como ves, lo tenemos almacenado en una variable llamada hora actual, minuto actual y segundo actual. Por tanto, vemos cómo recuperar una hora, un minuto, un segundo es muy parecido a recuperar un día, un mes o un año, simplemente cambiando el método que le aplicamos al objeto date, en este caso la variable donde guardamos el resultado. Antes de explicar las siguientes líneas de código, para entenderlas bien, vemos la salida en pantalla sin ningún tipo de formateo. Simplemente vemos aquí la hora y el formato, la hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. En general vamos a querer que si es menos de 10 aquí no aparezca 14.9, sino que aparezca 14.09 y en segundos que aparezca también 0.6 si fueran 6 segundos. Podríamos hacerlo también con horas, pero vamos a ver el modo para que el script, en caso de tener que poner aquí un número que tenga un solo dígito, que sea 1 minuto, 2, 3, hasta 9, en lugar de poner solo el número, ponga delante un 0 y para los segundos igual. Vamos entonces en la primera parte del código, ya de escritura de código después de las variables, indicar justo eso. Vamos a hacerlo como decíamos para minutos y segundos. Por lo tanto, vamos a poner que si para minuto actual tiene un valor menor de 10, lo que tenemos que hacer es añadirle un 0 delante. Sería algo como esto. Si minuto actual menor de 10, vamos a ponerlo entre llaves, aunque no sería necesario, pero observa como casi siempre el escrito del código suele ser el modo más sencillo posible, porque simplemente tenemos que poner esto. Si minuto actual es menor que 10, entonces minuto actual igual a string como string 0 más el valor que tenga minuto actual. Por lo tanto, si minuto actual es 8, lo que hará es que aparezca como 0,8. Pues hacemos exactamente lo mismo para segundos, poniendo en este caso la variable segundo actual. Si es menor de 10, pues lo mismo que aquí para segundo. Lo ponemos para segundo exactamente lo mismo,
simplemente cambiando la variable minuto actual por segundo actual. Podríamos hacer lo mismo también para hora. No vamos a hacerlo con la hora, vamos a utilizarlo justo para el saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero poniendo lo mismo aquí, si hora actual menor de 10, hora actual igual a 0 más hora actual, haría que también apareciera cuando era la 1:01, 02, 03, si prefiriéramos que apareciera así. Tal como lo ponemos, la hora aparecerá 1, 2 puntos, minutos, segundos o 2 según la hora que sea. Pues ahora, para la posibilidad de que nos salude con buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora, de nuevo, simplemente tenemos que utilizar un condicional, un if, un else if y un else, para determinar en cada caso lo que queremos que aparezca. Sería, para empezar, indicar que if hora actual, que recuerda que es el nombre de la variable menor de 12, entonces saludo, que es la variable donde lo guardamos, buenos días. A partir de aquí escribir ahora el else if y el else es desde luego muy sencillo. Simplemente else if, hora actual menor, vamos a poner por ejemplo 19 hasta las 19 horas y entre llaves saludo igual a buenas tardes. Lo que aquí vemos. Y ahora pues simplemente ponemos else, en otro caso contrario, no hay que ponerlo ya nada más, else, si no es ninguno de estos dos, pero entonces que diga buenas noches. Por supuesto ya hemos visto los condicionales y por lo tanto ya tienes que saber perfectamente su uso y entender por tanto cómo lo utilizamos en este script. Pues ahora nos queda simplemente el formateo de salida en pantalla. Lo primero que vamos a poner es un saludo, utilizando justo esa variable saludo, que recuerda que dependiendo de la hora va a cambiar, y poner pues cualquier otra cosa como un script, bienvenido o lo que queramos. En este caso le damos con document write, le damos una cabecera H4 para el aspecto que va a tener y como vemos la variable saludo y después pues como un string lo que queramos, bienvenida a mi página web o ponemos lo que queramos. Recuerda cerrar las declaraciones con un punto y coma y ahora en la siguiente línea vamos a tener simplemente poner un script diciendo la hora que marca tu reloj, que es la siguiente. Por ejemplo, aquí de nuevo también podrías poner lo que quisieras, haciendo referencia a eso. Recuerda dejar los espacios para que no quede pegado posteriormente el resultado que nos va a devolver en el siguiente document write con el string. El último document write, que lo único que va a contener es el valor de las variables hora actual más minuto actual más segundo actual, separadas cada una de ellas por 2 puntos como string. Lo escribimos, creo que es el mejor modo de verlo. También de nuevo a estas alturas sencillísimo, hora actual más como string los 2 puntos, más minuto actual, lo mismo, más segundo actual. Pues de nuevo si le aplicamos algo de código CSS para ponerlo de bonito, como cuando salían los quintos los domingos, pues tendríamos ya lo mismo en cuanto a operatividad, pero con un mejor aspecto. Si lo probamos en el navegador externo, aquí tenemos la salida, en la que vemos cómo, por la hora en la que estamos abriéndolo, nos aparece buenas tardes y aquí la hora tal como indicamos, observa como aquí al ser 5 aparece delante el 0 como le indicamos en el script. Desde luego no tendría la menor complicación mezclar los dos scripts que hemos hecho hasta ahora para tener fecha y tener hora. Puedes perfectamente practicar con eso, por ejemplo. Como decíamos, el objeto DEI cuenta con multitud de métodos que nos permiten trabajar de muy distintos modos con fechas y horas. Junto con el videotutorial irán algunos ejemplos prácticos del uso de estos métodos para resolver posibles dudas. Se trata en la práctica totalidad de métodos autoexplicativos cuyo uso ya tienes que conocer perfectamente y vamos a centrarnos en el videotutorial, en este videotutorial eminentemente práctico, en algún ejemplo más complejo del uso del objeto date.
Pero como decíamos, irá junto con el video tutorial estos otros ejemplos que, como puedes ver aquí, en el que vimos en pantalla hace un momento, se limita prácticamente a aplicar alguno de los métodos a tiempo local, en este caso, para pasarlo a un string UTC, para pasarlo a un string local, y ver la salida en pantalla de aplicar estos métodos que mediante el apoyo de cualquier lenguaje de referencia tienes ya que saber entenderlo sin ningún problema. Pero vamos a practicar con un script un poco más complejo. Se trata de un convertidor horario entre diferentes localizaciones. Para ello vamos a tener que utilizar dos páginas. La primera será una página frameset de conjunto de marcos que ya tienes que conocer perfectamente. Lo vimos en la parte dedicada a XHTML. Y otra página donde llevaremos a cabo la conversión horaria. De momento vemos su funcionamiento en el proyecto ya terminado. Como puedes ver, aquí tenemos una lista en la cual podemos elegir el nombre de distintas ciudades, y observa como cuando elegimos cualquiera de las ciudades, aquí nos aparece la hora local, que hace referencia siempre a la hora del ordenador que está llevando a cabo el uso de este script, y abajo la hora de Moscú. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera de ellos. Observa como también, aquí por ejemplo ahora la hora local es la hora de España y la hora de París da una hora diferente. Eso es porque la hora local es el horario de verano, y en la mayor parte de los países se cambia la hora para el horario de verano, y si marcamos aquí para que se ajuste el horario de verano, entonces sí vemos como la hora local y la de París coinciden como tiene que ser. Este es el funcionamiento, y ahora vamos a ir viendo bastante en detalle cómo poder elaborar este script. Para empezar, señalar que vamos a tener que utilizar alguna cosa que aún no vimos en el curso, pero que también puede ser muy interesante irse adelantando para posteriormente, cuando lo veamos, tenerlo ya por lo menos más claro. Como decimos, este convertidor va a constar de dos páginas. Una de ellas es un frameset, un conjunto de marcos, que es el primero que vamos a crear y que aquí vemos. No lo vamos a explicar ahora, está explicado en la parte de XHTML, pero que, como puedes ver, simplemente lo que hace es dividir la página en dos frames. Y además, como configuramos el frame border como 0, hacemos que se vea como si fuera una única página, como decíamos antes. Tenemos que salvar este frameset con un nombre, el que queramos, y posteriormente, como vemos aquí, para uno de los frames vamos a incluirle una página, convertidor tiempo universal HTML, y la otra va a ser una página en blanco porque se va a llenar con la información que recuperamos de la elaboración de este frame. Así que, en resumen, este conjunto de marcos formado por dos marcos sin borde, por lo tanto no vamos a ver la separación. En uno de ellos, en el que se encuentra a la izquierda, le vamos a incluir una página llamada convertidor tiempo universal HTML, y el nombre es forFrame. Esto nos interesa ahora para el código, como veremos. Y el otro frame, en el que aparece simplemente en blanco, y el nombre results frame, que es donde se cargará el resultado, como veremos ahora. Por tanto, la clave en la elaboración de nuestro script se va a encontrar en esta otra página, convertidor tiempo universal HTML, que es donde van a ir los scripts y las distintas funciones que van a hacer que se lleve a cabo la conversión entre distintas ciudades en cuanto a su hora. Solo indicar que la base sobre la cual va a funcionar este sistema es la hora local del ordenador que está utilizando el script. Por lo tanto, si la hora local del ordenador está mal configurada, este sistema no funcionará. El script no puede saber si está bien configurada o no. Utilizará la hora local, y partiendo de la idea de que casi siempre va a estar bien configurada la hora, pues el sistema tiene que funcionar.
Aquí tenemos el código de la página Convertidor Tiempo Universal HTM, a la que hacíamos referencia antes. Una página, como ya vemos, más compleja. Elaborarla paso a paso en el videotutorial sería interminable, pero sí que vamos a pararnos en explicar todo lo fundamental para que nos quede claro su funcionamiento. Y aunque la mayor parte del código se encuentra en la cabecera, lo veremos, empezamos viendo en el cuerpo, donde, como vemos, se encuentra un formulario en el cual definimos una caja de lista usando el elemento select. De nuevo, recuerda que en la parte del curso dedicada a HTML, a XHTML, vimos en detalle todo lo relacionado con los formularios. Observa como cada una de las opciones, aquí tenemos las que aparecen, desde luego podríamos poner más sin problema. Para cada una de ellas, como vemos, aparece el nombre que veremos en la caja de la lista seleccionable y aparece también un valor, aquí lo puedes ver, que es el valor, nos indica la diferencia en minutos entre la zona horaria del sitio que indicamos y la zona horaria UTC del meridiano de Greenwich, que recuerda que pasa por Londres. Por eso puedes ver aquí como en el valor para la opción Londres aparece 0, porque coincide justo con el valor UTC. Para el resto, por ejemplo, para París, que es una hora antes siempre, aparece 60, como vemos aquí. En el caso de que sea hacia el este, como es en el caso de Nueva York, hacia el oeste, observa cómo aparece menos 300, porque tiene 5 horas menos que la hora UTC. Así que, por lo tanto, aquí lo que hacemos es indicar el nombre de la ciudad y como valor los minutos de diferencia que hay respecto al meridiano de Greenwich, que es el de la hora UTC, que pasa justo por Londres. También tenemos que ver cómo hemos vinculado un evento, el evento onChange, dentro del formulario, por lo tanto hace referencia a cuando cambie cualquiera de los valores a una función, a la función que denominamos updateIthon, y que es una de las funciones que está en el head y que veremos una a una en un momento. Pero aquí vemos esta función que, como vemos, es la que se desencadena con el evento onChange dentro del formulario de lista. Los eventos los tendremos que ver aún más en detalle, pero recuerda que lo que hacemos es indicar qué es lo que se tiene que desencadenar en el momento en el que se lleve a cabo un cambio en lo que está seleccionado en la lista. Cuando seleccionemos otro nombre de la lista, lo que haremos será activar la función updateTimeZone. De esta función updateTimeZone, que aquí vemos, depende el valor de dos de las variables que, como siempre, se definen al principio del script. Aquí vemos que hay 3 y como el valor de dos de ellas se define dentro de esta función. Una es timediff, esta que vemos aquí, y otra es la de daily saving adjust, el ajuste diario. Observa que para determinar la diferencia horaria, timediff, esta variable, se usa a su vez la variable firstCity, que lo hace igual a documentForm1 firstCity. Observa, siguiendo esto, qué es lo que tenemos aquí en el formulario. El formulario de nombre Form1, y observa como el nombre que se le da a la selección es firstCity. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo para hallar esta diferencia horaria es tener en cuenta en esta línea el valor que esté seleccionado dentro de este formulario. Si elegimos Bombay sería 330, si elegimos Moscú 180 y lo demás. Esto es lo que se determina en esta variable timediff, como podemos ver en esta línea
que lo va a seleccionar del formulario el valor dependiendo del que hayamos elegido. Y del mismo modo observa como Select City, ciudad seleccionada, hace lo mismo para el nombre, en este caso como vemos el texto. Así que por lo tanto aquí lo que va a hacer es seleccionar el nombre que tiene que aparecer, que es simplemente lo que aquí vemos, y por lo tanto estas dos variables, una es para el nombre y otra para el valor, que recuerda que son los minutos de diferencia entre el tiempo UTC, meridiano de Greenwich, y el tiempo de la ciudad seleccionada. Así que de este modo, con la actualización de la zona horaria, aquí tendremos el nombre de la ciudad y ese valor de diferencia en minutos con respecto a meridiano de Greenwich. Y observa cómo en el final de esta función, useDateTimeZone, a su vez se llama a otra función, useDateTime, que aquí vemos y de la que hablaremos también en un momento. Pero observa cómo dentro de la propia función llamamos a otra función, useDateTime. Pero antes de explicar la función updateTime, vamos a volver al cuerpo del formulario porque puedes ver como aquí tenemos otra parte que es una caja de chequeo, un checkbox. Aquí lo vemos, que recuerda que la función que cumple, lo veíamos en el ejemplo terminado, es que si está marcada, se tenga en cuenta en esa ciudad el horario de verano en lugar del horario de invierno. El horario de verano significa aumentar en 60 minutos en una hora con respecto a la que se tiene en invierno. Y como ves aquí lo hacemos con la función checkDailySaving. El nombre de la caja de chequeo es checkDailySaving y de nuevo el evento onClick está, aquí lo vemos, vinculado a una función que se llama checkDailySaving onClick, que de nuevo vamos a verla, aquí la tenemos, en el head como una función que nos va a permitir ajustar en 60 minutos si está marcado mediante un condicional, como vemos aquí. Si está marcado, aumenta en 60 el valor que tenga; si no lo está, lo deja en el valor que tiene. Por tanto, esta función lo que hace es, mediante el uso de una caja de chequeo, un checkbox, es permitirnos ajustar al horario de verano. Horario de verano, que es una hora de diferencia, 60 minutos, y por lo tanto, si se marca, lo que va a hacer es aumentar en cada uno de estos valores en 60 minutos para adaptarlo al horario de verano. Si está sin marcar, horario de invierno, un valor de 0, y por lo tanto se mantiene como está. Pero observa cómo, al igual que pasaba con la otra función updateTimeZone, al final se llama a la función updateTime. Tanto en una como en otra, observa cómo se llama la función updateTime en las dos al final de estas funciones. En esta función, a la que llamamos updateTime, lo que hacemos es escribir la hora del ordenador local y la hora equivalente en la ciudad que esté señalada. Y va a aparecer en el frame del lado derecho. Frame que, si recuerdas, llamábamos en el conjunto de marcos que creamos antes, results frame. Esto, para poder hacerlo, tenemos que utilizar justo el Document Object Model, el DOM de JavaScript, que empezaremos a ver en detalle en el próximo video tutorial. Pero ahora, de momento, nos llega con saber que lo que nos permite es crear distintos elementos dentro de un documento web. Es lo que hacemos aquí. Utilizamos el objeto window y el objeto document para que nos aparezca un determinado contenido dentro de un frame, de un marco, en el conjunto de marcos que hemos creado. De momento, por tanto, nos interesa saber que esta función update
Time lo que va a hacer es mostrar en el marco de la derecha el resultado de la hora tanto local como la elegida en la caja de lista. Para ello tenemos que utilizar el Document Object Model, alguno de los elementos que lo forma. Justo lo que vamos a empezar a ver en el próximo video tutorial. Si algo no queda claro, haremos referencia a ello, incluso usando de nuevo este ejemplo, cuando empecemos a profundizar en el DOM. Analizando la función, vemos que en primer lugar empezamos por crear un nuevo objeto date, aquí lo tenemos, que almacenamos en la variable nowTime. Este objeto date se iniciará con el tiempo local, ya que no indicamos otra cosa entre paréntesis. A continuación, para hacer nuestro código más sencillo de entender, observa cómo definimos una variable a la que llamamos también resultsFrame, y en ella es donde referenciamos el objeto documento que contiene la ventana resultsFrame, como aquí vemos. Y a continuación, mediante la referencia resultsFrame y la utilización de Open, lo que hacemos es abrir el documento. Así que en definitiva lo que hacemos con esta parte es crear una página HTML que se abra en el marco del conjunto de marcos que hemos creado antes. Repito que esto, para entenderlo en detalle, tenemos antes que ver el DOM, que es justo el sistema que nos permite en JavaScript crear todo tipo de documento que podemos presentar después en el navegador. En este ejemplo, que creamos un marco dentro de un conjunto de marcos. De momento tendríamos simplemente esa página en blanco en la que ahora podemos ir escribiendo lo que queramos y será lo que se muestre en esa parte derecha de nuestro frame set. Pues ahora lo primero que queremos que nos aparezca y que escribimos, por lo tanto, en ese marco a la derecha es la hora local, para lo cual nos basamos en el objeto day que hemos creado y que recuerda que está en la variable nowTime. Pero queremos que esto aparezca con un determinado aspecto, y para ello lo que vamos a hacer es crear una nueva función getTimeString que va a simplemente, como veremos ahora en un momento, darle un formateo a la hora para que aparezca, como vimos en el otro ejemplo, hora, dos puntos, minutos, dos puntos, segundos, y aparezca bien formateado. Para ello utilizamos, como vemos aquí, getTimeString aplicado a nowTime, que es la hora local, como decíamos antes. Es en esta parte, por lo tanto, donde tenemos la hora local para empezar. Vamos a centrarnos en esta función de updateTime para que se vea mejor. Y por lo tanto, con esta línea lo que tenemos es el tiempo local, que depende del ordenador del usuario. Ahora lo que tenemos es que calcular la hora para la ciudad que esté seleccionada antes de escribir ese resultado en resultsFrame, que resulta que recuerda que es lo que va a aparecer en la parte derecha del conjunto de marcos. Para poder entender estas líneas de código, primero tenemos que saber que JavaScript, cuando trabaja con datos de fechas o de horas, actúa de modo automático, ajusta horas, minutos y segundos a su valor real. Esto lo que quiere decir es que si en JavaScript en un determinado momento ponemos, pues por ejemplo, en horas 36, JavaScript va a dar por supuesto que estamos refiriéndonos a un día más 12 horas. Así que no escribirá en ningún caso nunca 36 horas, sino que aumentará un día y nos dará como valor de horas 12, ya que no hay nunca la hora 36 en ningún día. Eso mismo hace con minutos y segundos, y justo es lo que vamos a aplicar aquí para que de modo automático, por lo tanto, sin tener que indicarlo, los minutos, que pueden ser pues 300, 400, 550 minutos, lo convierta inmediatamente en horas y minutos sin necesidad de llevar a cabo nosotros ninguna cuenta.
Para ver lo que hacen estas líneas de código, vemos primero el funcionamiento. Observa como aquí veíamos cómo hacíamos para que aparezca la hora local. Veremos después cómo hacemos para que aparezca el formateado, como ya decíamos. Pero ahora, para cualquier hora, vamos a poner, por ejemplo, para que haya un poco más de diferencia, la hora de Nueva York. Observa que aquí indica la hora local y sabe que la hora de Nueva York es, en este momento, las 3 menos cuarto. ¿Cómo es posible en estas líneas que sepa a partir de la hora local cuál es la hora de Nueva York? La tenemos en horario de verano, están todos en el hemisferio norte y estamos en horario de verano, por lo tanto. Observa que la diferencia es de 6 horas, por lo tanto son 360 minutos. Vemos ahora sobre el código cómo puede calcular esto. Observa que aquí lo que vamos a hacer con todas estas operaciones es configurar los minutos para la hora, que es la que vamos a aplicar posteriormente a la ciudad que esté elegida. Para empezar, como ves, lo que hacemos es tomar la hora local, que es la que tenemos en NowTime en este momento, y obtener los minutos. Con esto nos va a dar un valor dependiendo de la hora que sea. Si usamos la de antes, eran las 20:46, tendremos 46 minutos justos. Y a continuación utilizamos el método getTimeZoneOffset, que esto lo que nos va a indicar es el tiempo de diferencia que hay entre la hora local, que recuerda que es lo que seguimos teniendo aquí de momento, y el horario UTC, el horario del meridiano de Greenwich. Como estamos en verano, y en este caso la hora local, la hora de España, la diferencia con respecto a Greenwich son de 2 horas. Por lo tanto, aquí tendremos un valor en minutos de 120. Si vas echando cuentas, tenemos los 46 minutos que pasaba de la hora, más 120 minutos ahora. A continuación lo que tenemos es el valor entero del tiempo de diferencia entre la hora estándar de invierno de cualquiera de las ciudades que seleccionemos, en este caso es Nueva York, y el tiempo UTC. Recuerda que eso es lo que tenemos aquí seleccionado. En el caso de Nueva York, como vemos aquí, aparece 300, menos 300, como valor almacenado, que es el que se utiliza aquí ahora en la función. Y que en este caso se usa parseInt para que JavaScript no se confunda y sepa que está tratando con valores numéricos, que recuerda que ya hicimos referencia a ello, va a llevar a cabo operaciones con ello. Y a continuación usamos la función de ajuste diario, que recuerda que la habíamos hace un momento, y es la que nos permite determinar si está marcado el checkbox de verano o invierno, esos 60 minutos de diferencia. Es en verano, por lo tanto tenemos que marcarlo, y la diferencia, en lugar de ser 300 como poníamos, tiene que ser 240. Tenemos, por lo tanto, 120 minutos, que es la diferencia de la hora local hasta el meridiano de Greenwich, y 300, que es desde la ciudad de Nueva York al meridiano de Greenwich también. Esto, observa que hay que reducir en 60 minutos el horario de verano, con lo que aquí serían 240. Con esto, como ves, 120 más 240 son 360 justos a 6 horas. Ajustando los minutos es el modo en el cual sabe exactamente la hora que tiene que tener para cada uno de las ciudades en relación con la hora local. Por tanto, en esta línea, en estas dos líneas, es donde se lleva a cabo ese ajuste entre la hora local y la hora de la ciudad seleccionada, y posteriormente lo que se hace de nuevo con Results Frame es escribir el resultado en pantalla para que aparezca en el ordenador. Posteriormente utiliza el método close para cerrar el documento abierto. Como ya dijimos, dentro de la función addDateTime se usa también la función getTimeString, que recuerda que dijimos que era la que permitía formatear el aspecto de la salida. Aquí la vemos, es la que permite que añadir 0 en caso de ser menor de 10, como ya hablamos hace un momento, y indicar en cada caso, separar horas, minutos y segundos con los dos puntos.
Pues esto es lo fundamental en un script ya considerablemente complejo, en el que es cierto que hemos utilizado algunos elementos que aún no hemos estudiado, pero sin duda alguna ya a partir de lo que vimos puedes analizar el código, modificarlo, incluir nuevas ciudades, añadir alguna otra funcionalidad. Y incluso este mismo script nos valdrá más adelante dentro del curso para volver sobre él cuando hablemos del objeto window, del objeto document, que va a ser muy pronto en el curso. Terminamos con otro ejemplo del uso del objeto day, que vamos a ver por un lado cómo tiene un resultado que podemos considerar de lo más interesante y a su vez cómo es muy sencillo de crear. Como vemos, tenemos un formulario en el que podemos entrar una fecha. Aquí nos indica que escribamos la fecha de nuestro nacimiento y según la fecha que escribamos, lo vamos a poner cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, 14 de julio de 1969, por poner un ejemplo, y al pulsar sobre día de la semana nos indica el día de la semana en que cayó este día en concreto. En cualquier otra fecha que pusiéramos, ocurre exactamente lo mismo. Poniendo tu fecha de nacimiento sabrías el día que fue el día en que nacimos. Y se trata de un script tan extremadamente simple porque el objeto day cuenta con un método, el método getDay, que justo lo que hace es eso, devolvernos el día para una fecha concreta que le pasemos. Por tanto, lo único que tenemos que hacer aquí es configurar date, no con la fecha actual, sino con la fecha que escriba en el formulario el usuario. Y posteriormente usar el método getDay para que nos devuelva el día de esa fecha en concreto. El método getDay nos devuelve el día de la semana como un número, pero recuerda, como ya hicimos en otra ocasión, vamos a hacer también en este script e incluso en el ejemplo de este lenguaje de referencia, porque es el modo más sencillo, simplemente se crea un array con los días de la semana y hacemos coincidir el número que nos devuelve con el índice que le vamos a aplicar, con lo cual tenemos ya por el número el nombre. Justo empezamos el script escribiendo ese array con los días de la semana y posteriormente también ponemos en el script algunas formas de control de chequeo por si no se escribe ningún dato, para decirle que tiene que escribir datos. Si, por ejemplo, los días no están entre el 1 y 31, que puede tener un mes, mensajes de error. Pero después, en la parte esta fundamental, es usar la fecha que escribe en el formulario que aquí creamos y aplicarle simplemente el método getDay para que nos devuelva el día de la fecha que se le pasa. Puedes echarle un vistazo, es la mejor manera de trabajar con código. Dentro del videotutorial no vamos a seguir, creo que sería demasiado tedioso. Y ahora sí, una vez que con estas prácticas creo que por lo menos sirven para ver cómo estamos haciendo algo más que estudiando teoría, en el próximo videotutorial vamos a empezar a fondo con el DOM, que seguro que aclara muchas cosas. Si esto que vimos hoy no te queda de todo claro, tienes alguna duda, no te preocupes, es muy normal. Muy probablemente tengas dudas, pero con toda seguridad ya te sabes mover mucho mejor a través del código. Puedes ver perfectamente dónde hay un condicional, qué es lo que indica, cómo se crea un array, cómo se utiliza el índice de un array para recuperar un valor. En fin, cosas que a medida que se vaya trabajando con ellas son fundamentales para entender lo que es la programación en sí y lo que es JavaScript. Nada más, dejamos aquí este video tutorial. Os habló Jesús Conde. Muy pronto volvemos con el Document Object Model, como ya dije en varias ocasiones. Nos vemos.